Listo. Buenas. Hoy les venimos a presentar todo lo que es sobre procesos de recubrimiento y sus tipos, junto a mis compañeros José Hernández y Luciana Gómez. El proceso de recubrimiento consiste en aplicar un material de recubrimiento a una banda móvil de sustrato flexible. Las ventajas del recubrimiento son que proporciona una mejora de la estética del sustrato y las propiedades físicas derivadas del material de recubrimiento. Recubrimiento o revestimiento es un objeto que se vuelve a cubrir de sustrato. En muchos procesos, los recursos son utilizados para mejorar algunas de las propiedades o cualidades de la superficie del sustrato, tales como aspecto, adhesión, características de mojado, resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste y resistencia a las rayaduras. Tipos de recubrimiento. Como primera medida tenemos el recubrimiento por conversión o cromato o recubrimiento de conversión de cromato. Los recubrimientos por conversión son recubrimientos para metales, en los cuales una parte de la superficie del metal es convertida en una capa de recubrimiento mediante un proceso químico o electroquímico. Algunos ejemplos son recubrimientos mediante conversión de cromato, recubrimientos mediante conversión de fosfato, recubrimientos de acero como serpabonado, óxido negro y anodizado. Estos recubrimientos son utilizados para proveer la superficie del metal protección contra la corrosión, aumentar el grado de dureza de la superficie, para agregar color y como base para acabado como pintura. Número 1. El revestimiento por conversión de cromato. El revestimiento por conversión de cromato o revestimiento de alodina es un tipo de revestimiento de conversión utilizado para apaciguar aleaciones de acero, aluminio, zinc, cadmio, cobre, plata, titanio, magnesio y estaño. Este recubrimiento sirve como inhibidor de la corrosión, como imprimación para mejorar la adherencia de pinturas o adhesivos, como acabado decorativo o para preservar la conductividad eléctrica. Recubrimientos mediante conversión de fosfato. El revestimiento de fosfato se utiliza en piezas de acero para resistencia a la corrosión, lubricación o como base para revestimientos o pinturas posteriores. Sirve como recubrimiento de conversión en el que se aplica una solución diluida de ácido fosfórico y sales de fosfato mediante pulverización o inmersión y reacciona químicamente con la superficie de la pieza que se está recubriendo para formar una capa de fosfatos cristalinos inaludibles. Los fosfatos de manganeso se utilizan tanto para su resistencia a la corrosión como por su lubricidad y se aplican solo en inmersión. Los fosfatos de hierro se utilizan típicamente como base de recubrimientos o pinturas adicionales y se aplican por inmersión o pulverización. Los fosfatos de zinc se utilizan para la resistencia a la corrosión. Estos tres tipos de fosfatos son parte del recubrimiento, el tema en general de conversión de fosfatos. 3. Recubrimiento de aceros como serpabonado. El pavonado es un proceso en el cual la generación de una capa superficial de magnetita, óxido ferroso, alrededor de las piezas de acero para mejorar su aspecto y evitar su corrosión. Recubrimientos de acero como óxido negro. Se denomina óxido negro o ennegrecimiento a un recubrimiento por conversión que se utiliza en materiales ferrosos, cobres y aleaciones a base de cobre, zinc, metales obtenidos mediante la pulveritalurgia y soldadura de plata. Esto se utiliza para proveer una cierta cantidad limitada de resistencia a la corrosión y cambiar el aspecto. Y por último tenemos el recubrimiento de acero como anodizado. Se denomina anodización al proceso electrolítico de pasivación utilizado para incrementar el espesor de la capa natural del óxido en la superficie de piezas metálicas. Esta es una técnica que suele usarse o emplearse sobre el aluminio para generar una capa de protección artificial mediante el óxido protector del aluminio, conocido como alumina. Esta capa se consigue por medio de procedimientos electroquímicos y proporciona una mayor resistencia y durabilidad del aluminio.
Bueno, el recubrimiento por esmaltado. El recubrimiento por esmaltado es un proceso de aplicación de una cobertura vitreal al metal, cerámica o algún vidrio o una superficie por fusión, usando el calor en un horno y como resultado se crea una superficie suave y dura. El recubrimiento por esmaltados normalmente se realiza en cuatro formas. Esmaltado por vertido de baño, esmaltado con pincel, esmaltado con aerógrafo pistola y el esmaltado por inmersión. El esmaltado por vertido de baño, lo que se realiza es echar el esmalte sobre la superficie de trabajo. En esto, la superficie de trabajo debe haber pasado por el horno para estar en su punto de fusión. En el esmaltado con pincel, el esmalte es el que está en estado de fusión, es el que pasa por el horno y está en estado caliente. Se aplica con pincel y normalmente se le aplica a cerámicas y vidrios. El esmaltado con aerógrafo es uno de los más comunes junto con el esmaltado de inmersión. En esto, la pistola como tal contiene el esmalte en estado líquido a altas temperaturas y se aplica rociando el esmalte con la pistola por encima del material de trabajo. Y en el esmalte de inmersión, el esmalte está en altas temperaturas y se sumerge con delicadeza el material que se va a esmaltar. ¿Procede? Bueno, el recubrimiento por chapado. El recubrimiento por chapado es uno de los recubrimientos más comunes en la industria. Se divide en dos, el chapado electrolítico y el chapado no electrolítico. Chapado electrolítico es una creación intencional de una celda galvánica en la cual la parte de recubrir es el cátodo y el material que de recubrimiento es el anodo. ¿Qué pasa en el chapado electrolítico? En sí, lo que pasa es se coloca, eh, se coloca el material de trabajo junto al metal que lo va a recubrir en una solución metal acuosa y acuosa metálica que está ionizada. A esto se le llama solución electrolítica. Y se conecta el cátodo y el anodo a una misma fuente eléctrica y se pasa corriente del cátodo al anodo. Esto lo que hace es que el anodo pasa a ser cátodo y por lo tanto los metales que están en la solución electrolítica se adhieren al, al metal de trabajo. Esto aquí lo vemos, como vemos en la imagen, vemos un ejemplo donde se está utilizando una placa de cobre para hacer este recubrimiento en una llave. Hay varios tipos de formas de realizar el chapado electrolítico. Estos son en tambor, en estanques y en tiras. En tambor se introducen las piezas de trabajo a un tambor que gira en 38 grados centígrados, a 38 grados y está ubicado de manera oblicua. Al momento en que el tambor empieza a dar vueltas, a girar, este está cargado eléctricamente, carga eléctricamente las piezas de metal que se introdujeron y junto con estas piezas se colocan por lo general polvo metálico y algunos otros químicos. En estantes, lo que hace es cargar estantes de manera eléctrica y sumergir las piezas que se quieren recubrir. Y del recubrimiento en tira, se coloca una tira larga. Esto normalmente se utiliza para producciones, para grandes producciones. Y en la tira estará el metal que se va a cubrir, mientras que esta tira pasa por un tubo que está cargado eléctricamente
con el metal que va a recubrir el material de trabajo. Bueno, el chapado no es electrolítico. En el chapado no electrolítico no hay alguna corriente eléctrica externa que provoque la unión del material con el que se va a recubrir, sino que se utilizan fuentes químicas. Algunos chapados no electrolíticos son el chapado sumergido en caliente. Esto lo que se hace es sumergir una pieza metálica, ¿no? En otro metal que está en estado de fusión. Por lo general, el estado que se va a sumergir tiene que tener un punto de fusión mucho más alto. Y lo que se hace al sumergirlo es que el metal que está en estado líquido se absorba o se adhiera al material de trabajo. ¿Ya? Bueno, el recubrimiento mecánico. El recubrimiento mecánico es un proceso en el cual se aplican diferentes metales dúctiles, o sea, que se adaptan a diferentes situaciones. Sobre otros metales, normalmente se aplica sobre el acero y el cual proporciona una superficie robusta. El revestimiento o recubrimiento mecánico es un método que puede ser utilizado para recubrir la superficie de un objeto con diferentes metales. El recubrimiento mecánico utiliza una acción pinning. El pinning es un proceso de trabajar la superficie de un metal para mejorar las propiedades de la materia. Por ejemplo, las piezas de trabajo que se colocan en un tambor. Creo que se dice ya. Siguiente. Bueno, el recubrimiento térmico. Este pues es un tipo de proceso para minimizar la pérdida de energía calórica que hay hacia otros espacios que no son convenientes. Este material es usado en la industria y se caracteriza por su alta resistencia térmica. La acción y efecto de su aplicación se conoce como aislamiento térmico, ya que pues este establece una barrera al paso del calor entre dos medios que naturalmente tenderían a igualarse en cierta temperatura. Impide que el calor traspase los separadores del sistema que pues en este caso nos interesa, como por ejemplo una vivienda o una nevera, con respecto al ambiente que lo rodea. En general, todos los materiales pues ofrecen resistencia al paso del calor, pero o sea, a estos materiales se les llama aislantes térmicos. La diferencia es que de los que se tratan tienen una resistencia muy grande, de modo que espesores pequeños de material presentan una resistencia mucho más grande. El nombre más correcto para esto sería aislante térmico específico. Uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío. En este, el calor solo se transmite por radiación, pero debido a la gran dificultad para obtener y adecuar condiciones de vacío y mantener estas condiciones, se emplea en muy pocas ocasiones. En la práctica se utiliza mayormente aire con baja humedad, que impide el paso del calor por conducción gracias a la baja conductividad térmica, y por radiación gracias a un bajo coeficiente de absorción. El aire transmite calor por convección, lo que reduce su capacidad de aislamiento, y por esta razón se utilizan como aislamiento térmico materiales porosos o fibrosos, que estos son capaces de inmovilizar el aire seco y confinarlo en el interior de celdillas o más o menos como estancas. Ya. Para concluir, todos los procesos de recubrimiento son como para ayudar a que los materiales duren o tengan mayor durabilidad. Muchas gracias.